bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Dios es fiel God is faithful, y dice la palabra que para siempre es su misericordia. and the word says that his mercy endures forever. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Como dice nuestra hermana Betsy, Just like our sister Betsy said, es importante el avivar ese fuego dentro de nosotros, it's important to stir up that fire within us. porque cuando se trata del alimento físico, When it's about the physical nourishment, uno va y toma, one goes and takes it. uno va y participa. One goes and participates. No esperamos a que nos digan, hey, ya está listo. We don't wait until somebody tells us, hey, it's ready. Si tú tienes hambre y si aún la comida no está lista, If you're hungry and the food isn't ready yet, tú vas y buscas algo. you go and you look for something. Ya sea que vayas al refrigerador o vayas a la alacena. Whether you go to the refrigerator or the pantry. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en tu cuerpo. Why? Because there's a necessity in your body Y así en nuestros espíritus, and in our spirits. nosotros somos los que tenemos que participar de ese alimento. We are the ones that need to partake from that food. Amén. Amen. Dios nos provee este servicio, God provides for us that service, pero nosotros somos los que tenemos que asistir. but we are the ones that need to assist. Y nosotros somos los que tenemos que participar. We are the ones that need to partake or participate. Amén. Amen. Y es por eso que podemos recibir de ese alimento en nuestros espíritus. And that is how we are able to receive that nourishment or food in our spirits. Amén. Amen. No es automático. It's not automatic. No porque ya crucé esas puertas Not because I crossed those doors. significa que ya soy un cristiano creyente, hacedor de la palabra. Means that I'm a Christian believer, a doer of the word. Sino tengo que hacer. But I must do. Así como vas al trabajo. Just like you go to work. Verás, ve al trabajo y no hagas nada. Go to work and don't do anything. A ver la quincena o la semana o como te paguen, a ver si recibes el pago. Let's see your biweekly paycheck or your weekly, and let's see if you receive that payment. Amén. Amen. Así es lo mismo cuando venimos a la iglesia. It's the same way when we come to church. La parte del ministro es una parte, The part of the minister is one pero part, nosotros somos los que tenemos que participar de ese alimento. but we are the ones that must partake of that food. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Hoy vamos a irnos un poquito diferente de lo que normalmente hacemos. Today we're going to go a different way than what we normally do. Vamos a estar leyendo una visión. We're going to be reading a vision. Es de 1961. It's from 1961. Amén. Amen. Algunos de nosotros todavía no existíamos en ese tiempo. Some of us did not exist at this time, Pero but la palabra es palabra. the word is word. It's a word. Y es una visión que nunca lo había yo escuchado. This is a vision I've never heard about. Y es de un hombre que se llamaba Tommy Hicks. It's about a man that was named Tommy Hicks. Amén. Amen. Era un hombre que fue usado en Argentina, en un avivamiento en Argentina. This was a man that was used in a revival in Argentina. Amén. Amen. Así que son varias hojas, pero es muy interesante que quiero que lo veamos. Amén. There are several pages, que- but it's very interesting. I want us to look at it. Lo vamos a leer porque aplica a nuestro tiempo, a los últimos tiempos. We're going to read it because it applies to these end times, the last. Y si somos miembros activos del cuerpo de Cristo, And if we are active members of the body of Christ, nos involucra, ¿cuál es la palabra correcta? Nos importa, somos parte de ello, amén. we're involved. It's important. We're part of it. Así que vamos a empezar, se lo traje al escrito a mi hermana Jackie para irnos más rápido, amén. Amen. Dice,
Mi mensaje comienza el 25 de julio alrededor de las 2:30 de la mañana en Winnipeg, Canadá. My message begins July 25th about 2:30 in the morning at Winnipeg, Canada. Apenas me había quedado dormido cuando la visión y la revelación que Dios me dio vinieron ante mí. I had hardly fallen asleep when the vision and the revelation that God gave me came before me. La visión vino 3 veces, The vision came 3 times, exactamente con detalles. exactly in detail. La mañana del 25 de julio de 1961. The morning of July 25th, 1961. Estaba tan conmovido y emocionado por la revelación que esto ha cambiado por completo mi perspectiva sobre el cuerpo de Cristo y sobre los ministerios en los últimos tiempos. I was so stirred and so moved by the revelation that this has changed my complete outlook upon the body of Christ and upon the end-time ministries. O sea, cambió totalmente su manera de pensar. His way of thinking completely changed. Dice, lo más grande que la iglesia de Jesucristo haya recibido está justo por delante. The greatest thing that the Church of Jesus Christ has ever been given lies straight ahead. Es tan difícil ayudar a hombres y mujeres a que se den cuenta y comprendan lo que Dios está tratando de dar a su pueblo en los últimos tiempos. It is so hard to help men and women to realize and understand the thing that God is trying to give his people in the end time. Recibí una carta hace varias semanas de uno de nuestros evangelistas originario de África en Nairobi. I received a letter several weeks ago from one of our native evangelists down in Africa, down in Nairobi. Este hombre y su esposa estaban en camino a Tanganyika. This man and his wife were on their way to Tanganyika. No sabían leer ni escribir, They could neither read nor could they write. pero habíamos estado apoyándolos por más de 2 años. But we had been supporting them for over 2 years. Cuando entraron en el territorio de Tanganyika, As they entered into the territory of Tanganyika, se encontraron con una pequeña aldea. they came across a small village. Toda la aldea estaba siendo evacuada debido a una plaga que había azotado la aldea. The entire village was evacuating because of a plague that had hit the village. Y se encontró con nativos que lloraban y les preguntó qué les pasaba. He came across natives that were weeping and he asked them what was wrong. Le contaron que su madre y su padre habían muerto repentinamente y que llevaban muertos 3 días. They told him of their mother and father who had suddenly died and they had been dead for 3 days. Tuvieron que irse. They had to leave. Tenían miedo de entrar. They were afraid to go in. Los dejaban en la cabaña. They were leaving them in the cottage. Dice, se volvió y les preguntó dónde estaban. He turned and asked them where they were. Ellos señalaron la cabaña y les pidió que fueran con él, pero se negaron. They pointed to the hut and he asked them to go with him, but they Tenían refused. miedo de ir. They were afraid to go. Dice, el nativo y su esposa fueron a esta pequeña cabaña en la que el hombre y la mujer llevaban muertos 3 días y entraron. The native and his wife went to this little cottage and entered in where the man and woman had been dead for 3 days. 3 días. 3 days. Amén. Amen. Dice, simplemente extendió su mano en el nombre del Señor Jesucristo He simply stretched forth his hand in the name of the Lord Jesus Christ y pronunció el nombre del hombre y el nombre de la mujer. and spoke the man's name and the woman's name Y dijo, and said, en el nombre del Señor Jesucristo ordeno que vida regrese a sus cuerpos. "In the name of the Lord Jesus Christ, I command life to come back to your bodies." Instantáneamente, estas 2 personas paganas que nunca habían conocido a Jesucristo como su Salvador se pusieron de pie y comenzaron a alabar a Dios. Instantaneously, these 2 heathen people who had never known Jesus Christ as their Savior sat up and immediately began to praise God. El Espíritu y el poder de Dios entraron en la vida de esas personas. The Spirit and the power of God came into the life of those people. Para nosotros eso puede parecer extraño y un fenómeno, To us, that may seem strange and a phenomenon, pero eso es el comienzo de estos ministerios del fin de los tiempos. but that is the beginning of these end-time ministries. Dios va a tomar a los que no hacen nada, God is going to take the do-nothings, a los don nadie, the nobodies, a los desconocidos, the unheard of, a los que no valen nada. the no accounts. Él va a tomar a cada hombre y a cada mujer
He is going to take every man and every woman, y les va a dar este derramamiento del Espíritu de Dios. and He is going to give them this outpouring of the Spirit of God. Amén. Amen. Un don nadie dice. It says, and nobody's. En el libro de los Nothing. Hechos In the book of Acts, leemos que en los últimos días dijo We- Dios, we read that in the last days God said, derramaré mi espíritu sobre toda carne. I will pour out my Spirit upon all flesh. Me pregunto si nos dimos cuenta de lo que quiso decir cuando Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. I wonder if we realize what He meant when God said, I will pour out my Spirit upon all flesh. No creo que me di cuenta completamente ni pude entender la plenitud de esto y luego leí del libro de Joel. I do not think I fully realized, nor could I understand the fullness of it. And then I read from the book of Joel. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He hath given you the former rain moderately, and He will cause to come down for you the rain, the No former solo- rain and the latter rain. No solo va a ser la lluvia temprana y la tardía, sino que Él va a dar a su pueblo en estos últimos días una doble porción del poder de Dios. It is not only going to be the rain, the former rain and the latter rain, but He is going to give His people in these last days a double portion of the power of God. Cuando la visión se me apareció después de estar dormido, As the vision appeared to me after I was asleep, de repente me encontré a una distancia muy alta. I suddenly found myself in a great high distance. ¿Dónde estaba? No lo sé, Where I was, I do not know, pero estaba mirando hacia la tierra. but I was looking down upon the De earth. repente toda la tierra apareció ante mi vista. Suddenly, the whole earth came into my view. Todas las naciones, todas las razas, todas las lenguas aparecieron ante mi vista. Every nation, every kindred, every tongue came before my sight. Desde el este y el oeste, el norte y el sur. From the east and the west and the north and the south. Reconocí cada país y muchas ciudades en las que había estado y estaba casi con temor y temblor al contemplar el gran espectáculo que tenía ante mí. Y en ese momento, cuando el mundo apareció a la vista, comenzó a relampaguear y a tronar. I recognized every country and many cities that I had been in, and I was almost in fear and trembling as I beheld the great sight before me. And at that moment, when the world came into view, it began to lightning and thunder. Cuando los relámpagos brillaron sobre la faz de la tierra, mis ojos se dirigieron hacia abajo y estaba mirando hacia el norte. As the lightning flashed over the face of the earth, my eyes went downward, and I was facing the north. De repente vi algo que parecía como un gran gigante. Suddenly, I beheld what looked like a great giant. Y mientras lo miraba, me quedé casi desconcertado por la visión. As I stared and looked at it, I was almost bewildered by the sight. Era tan gigantesco y tan grande. It was so gigantic and so great. Sus pies parecían alcanzar el polo norte y su cabeza al sur. His feet seemed to reach the North Pole and his head to the south. Sus brazos se extendían de mar a mar. Its arms were stretched from sea to sea. Ni siquiera podía empezar a entender I could not even begin to understand si esto era una montaña o un gigante. whether this be a mountain or this be a giant. Pero mientras miraba, de repente vi un gran gigante. But as I watched, I suddenly beheld a great giant. Pude ver que su cabeza luchaba por vivir. I could see his head was struggling for life. Él quería vivir, He wanted to live, pero su cuerpo estaba cubierto de escombros desde la cabeza hasta los pies. but his body was covered with debris from head to foot. Y a veces este gran gigante movía su cuerpo y actuaba como si incluso fuera a levantarse. And at times, this great giant would move his body and act as though it would even raise up at times. Y cuando lo hacía, miles de pequeñas criaturas parecían salir corriendo. And when it did, thousands of little creatures seemed to run away. Criaturas horribles huían de este gigante Hideous creatures would run away from this giant. y cuando se calmaba regresaban. And when he would become calm, they would come back. De repente este gran gigante levantó su mano hacia el cielo y levantó su otra mano, y cuando lo hizo, estas criaturas por miles aparecieron huir de este gigante y entraron en la oscuridad de la noche. All of a sudden, this great giant lifted his hand towards heaven, and then it lifted its other hand. And when it did, these creatures by the thousands seemed to flee away from this giant and go into the darkness of the night. Lentamente este gran gigante comenzó a levantarse, y mientras lo hacía, su cabeza y sus manos se fueron a las nubes.
Slowly, this great giant began to rise, and as he did, his head and hands went into the clouds. Luz líquida. Dice, de repente todas las nubes se volvieron plateadas. As he rose, as the lightning, no. De repente todas las nubes se volvieron plateadas. Right here. Suddenly, every cloud became silver, La plata más hermosa que he conocido. the most beautiful silver I have ever known. Mientras observaba este fenómeno, era tan grandioso que ni siquiera podía empezar a entender lo que significaba. As I watched this phenomenon, it was so great I could not even begin to understand what it all meant. Estaba tan emocionado mientras lo observaba que clamé al Señor y le dije, oh Señor, ¿qué significa esto? I was so stirred as I watched it, and I cried unto the Lord and said, "Oh Lord, what is the meaning of this?" Y sentí como si realmente estuviera en el Espíritu y pudiera sentir la presencia del Señor incluso mientras estaba dormido. And I felt as if I was actually in the Spirit, and I could feel the presence of the Lord even as I was asleep. De esas nubes de repente cayeron grandes gotas de luz líquida sobre este poderoso gigante y lentamente este gigante comenzó a derretirse, comenzó a hundirse en la misma tierra y mientras se derretía toda su forma parecía haberse derretido sobre la faz de la tierra y esta gran lluvia comenzó a caer. And from those clouds suddenly there came great drops of liquid light raining down upon this mighty giant, and slowly, slowly this giant began to melt, began to sink itself in the very earth itself. And as he melted, his whole form seemed to have melted upon the face of the earth, and this great rain began to come down. Gotas líquidas de luz comenzaron a inundar la misma tierra y mientras observaba este gigante que parecía derretirse, de repente se convirtió en millones de personas sobre la faz de la tierra. Liquid drops of light began to flood the very earth itself, and as I watched this giant that seemed to melt, suddenly it became millions of people over the face of the earth. ¿Quién era el gran gigante? Who was that great giant? La iglesia, The church, el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Dice, mientras contemplaba la vista ante mí, la gente se puso de pie en todo el mundo, estaban levantando sus manos y alababan al Señor. As I beheld the sight before me, people stood up all over the world. They were lifting their hands and they were praising the Lord. Dice, en ese momento se escuchó un gran trueno que parecía rugir desde los cielos. Volví mis ojos hacia los cielos y de repente vi una figura de un blanco resplandeciente, la cosa más gloriosa que jamás haya visto en toda mi vida. At that very moment, there came a great thunder that seemed to roar from the heavens. I turned my eyes towards the heavens, and suddenly I saw a figure in white, in glistening white, the most glorious thing that I have ever seen in my entire life. No vi el rostro, pero de alguna manera supe que era el Señor Jesucristo. Y Él extendió su mano y al hacerlo la extendió hacia uno y hacia otro y hacia otro. I did not see the face, but somehow I knew it was the Lord Jesus Christ, and he stretched forth his hand, and as he did, he would stretch it forth to one, and to another, and to another. Y mientras extendía su mano sobre las naciones y la gente del mundo, hombres y mujeres, mientras señalaba hacia ellos, esta luz líquida pareció fluir de las manos de ellos y una poderosa unción de Dios descendió sobre ellos y esas personas comenzaron a avanzar en el nombre del Señor. And as he stretched forth his hand upon the nations and the people of the world, men and women, as he pointed toward them, the liquid light seemed to flow from his hands into them, and a mighty anointing of God came upon them. And these people began to go forth in the name of the Lord. Dice, y contemplé a este Cristo mientras continuaba extendiendo su mano, pero hubo una tragedia. And I beheld this Christ as he continued to stretch forth his hand, but there was a tragedy. Dice, había muchas personas que cuando extendía su mano rechazaron la unción de Dios y el llamado de Dios. There were many people, as he stretched forth his hand, that refused the anointing of God and the call of God. No eran poquitos. They weren't just little, Dice, eran muchas personas que rechazaban but it was a lot of people that refused la unción y el llamado. the anointing and the call. Y te pregunto, ¿no es eso lo que estamos viendo hoy en día? And I can ask you, is that not what we are seeing nowadays? Dice, vi a hombres y mujeres que yo conocía, I saw men and women that I knew, personas que yo sentía que ciertamente recibirían el llamado de Dios. people that I felt would certainly receive the call of God. Pero cuando Él extendió su mano hacia uno y hacia otro,
But as he stretched forth his hand toward this one and toward ellos that one, simplemente inclinaron su cabeza y comenzaron a retroceder. they simply bowed their head and began to back away. Ahora, hoy en día ese retroceso no es que se estén retrocediendo y que nosotros lo estemos viendo inmediatamente o que sea muy obvio. Now, that going backwards is that we're seeing nowadays. It's not that we're seeing it, but it's not very obvious. Pero se está intercambiando la santidad, lo que es puro, lo que es genuino, por una religión. But they're exchanging holiness, what is pure, for religion. Amén. Amen. Dice, y cada uno de los que parecían inclinarse y retroceder parecía ir hacia la oscuridad. And each of those that seemed to bow down and back away seemed to go into darkness. Dice, estaba desconcertado mientras lo miraba, pero estas personas que él había ungido, cientos de miles de personas en todo el mundo, en África, Inglaterra, Rusia, China, América, en todo el mundo, la unción de Dios estaba sobre estas personas mientras avanzaban en el nombre del Señor. I was bewildered as I watched it, but these people that he had anointed, hundreds of thousands of people all over the world, in Africa, England, Russia, China, America, all over the world, the anointing of God was upon these people, and they went forward in the name of the Lord. Vi a estos hombres y mujeres mientras avanzaban, eran cavadores de zanjas, I saw these men and women as they went forth. They were ditch diggers. eran lavanderas, They were washerwomen. eran hombres ricos, They were rich eran men. hombres pobres, They were poor men. era todo tipo de personas. It was all kinds of people. Dice la palabra que no hace acepción de personas, The Bible says he does not make an exception sino of people. hace acepción He makes an exception ¿de qué? Fe. of what? Faith. Él hace acepción de fe. He makes an exception of faith. Dice un versículo bíblico, cuando regrese a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? A biblical verse says, when I return to the world, will I find faith in the Will earth? I find faith on the earth? ¿Hallaré fe en la tierra? Amén. Amen. Dice en señales, signs. Dice, mientras estaba a gran altura podía contemplar el mundo entero, observaba a estas personas mientras iban y venían sobre la faz de la tierra. As I was at this great height, I could behold the whole world. I watched these people as they were going to and fro over the face of the earth. Dice, de repente Suddenly, había un hombre en África there was a man in Africa, y en un momento fue transportado por el Espíritu de Dios. and in a moment he was transported by the Spirit of Y God. tal vez estaba en Rusia o China o América o en algún otro lugar y viceversa. And perhaps he was in Russia or China or America or some other place and vice versa. He escuchado testimonios de hombres I've heard testimonies of men. que han estado predicando en un lugar, They've been preaching in a place. se subieron a su carro y tenían que manejar horas para llegar a su casa. They got into their car and they had to drive hours in order to get home. Y en un abrir y cerrar de ojos ya estaban estacionándose afuera de su casa. And in a blink of an eye, they were already parked in front of their house. Fueron trasladados, fueron transportados. They were translated. They were transported. De eso es lo que está hablando aquí. This is what it's talking about De here. repente una persona estaba aquí en Estados Unidos y de repente estuvo en China. All of a sudden, somebody was here in the United States, and then all of a sudden, they were in De China. repente apareció en Sudamérica. Suddenly, they were in South America. Eso es lo que está hablando. This is what it's talking about. Amén. Amen. Entonces, en estos últimos tiempos So, in these end times, no podemos nomás enfocarnos en lo que estamos acostumbrados a ver. we cannot just focus on what we're used to knowing. Tenemos que estar dispuestos a adentrarnos a aquello que es desconocido para nuestra carne. We have to be willing to go into what is unknown for our flesh. Aquello que es desconocido para nuestra mente. That is which is unknown for our mind. Porque nuestra mente es la que inmediatamente cierra Our mind is the one that immediately closes, o la que dice esto sí, esto no. or the one that decides this yes, this no. Amén. Amen. Pero en la palabra existieron hombres que fueron trasladados de un lugar a otro inmediatamente. In the word, men existed where they were translated from one place to another. Y dice la palabra que la gloria postrera sería mayor que la primera.
The word says that the latter rain will be greater than the former. Entonces tenemos que tener esa expectativa. We have to have that expectation. Tenemos que tener esa disponibilidad, esa disposición. We have to have that willingness, that disposition. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Dice, por todo el mundo fueron personas y llegaron a través del fuego y a través de pestilencia y a través del hambre. All over the world, these people went and they came through fire and through pestilence and through famine. Dice, ni el fuego, ni la persecución, ni nada parecía detenerlos. Neither fire nor persecution, nothing seemed to stop them. Mientras habían cosas que estaban sucediendo aquí en la tierra, While there were things happening here on earth, esas cosas no afectaban a aquellos que estaban operando bajo el poder y la unción de Dios. those things did not affect those who were operating through the word of God. Amén. Amen. Luego dice, multitudes enojadas vinieron a ellos con espadas y con armas de fuego. Angry mobs came to them with swords and with guns. Y como Jesús pasaron a través de las multitudes y no pudieron encontrarlos, pero salieron en el nombre del Señor y por todas partes extendieron sus manos, los enfermos fueron sanados, los ojos ciegos fueron abiertos. And like Jesus, they passed through the multitudes and they could not find them, but they went forth in the name of the Lord, and everywhere they stretched forth their hands, the sick were healed, the blind eyes were opened. Dice, no hubo una oración larga. There was not a long prayer. Y después de haber repasado la visión muchas veces en mi mente y haber pensado en ella muchas veces, me di cuenta de que nunca vi una iglesia. And after I had reviewed the vision many times in my mind and I thought about it many times, I realized I never saw a church. Nunca vi ni escuché una denominación. And I never saw or heard a denomination. Pero estas personas iban en el nombre del Señor de los ejércitos. But these people were going in the name of the Lord of hosts. El mover de Dios no es una religión. The move of God is not a religion. La religión fue creada por el hombre para manipular masas. Religion was created by man in order to manipulate the masses. Bueno, no fue el hombre, fue el mundo de pecado. But it wasn't the man, it was the world of sin. Amén. Amen. Entonces nos está hablando aquí que no es en sí una iglesia. So here it's talking about it's not a church, so to say. No es un grupo, una denominación, It's not a group or a denomination, sino es el cuerpo de Cristo. but it is the body of Christ. El cuerpo de Cristo que somos nosotros. Amén. The body of Christ, which is us. Amen. Dice, mientras marchaban en todo lo que hacían como en el ministerio de Cristo en los tiempos finales, estas personas estaban ministrando a las multitudes sobre la faz de la tierra. As they marched forth in everything they did as the ministry of Christ in the end times, these people were ministering to the multitudes over the face of the earth. Dice, Dios le dará al mundo una demostración de esta última hora como el mundo nunca ha conocido. God is going to give the world a demonstration in this last hour as the world has never known. Dice, estos hombres y mujeres son de todos los ámbitos de la vida. Los títulos no significarán nada. These men and women are of all walks of life. Degrees will mean nothing. Vi a estos trabajadores mientras iban por la faz de la tierra. I saw these workers as they were going over the face of the earth. Cuando uno tropezaba y caía, otro venía y lo levantaba. When one would stumble and fall, another would come and pick him up. Fíjate lo que dice. No había un gran yo Pay attention to what it says. There were no big I y un pequeño tú. and little you. O sea, no había distinción de personas. There was no distinction of people. Eran hijos de Dios. They were children of God. Amén. Amen. Aleluya. Dice, había un amor divino. There was a divine love, Un amor divino que parecía fluir de estas personas mientras trabajaban juntas y vivían juntas. a divine love that seemed to flow forth from these people as they worked together and as they lived together. Jesucristo era el tema de su vida. Jesus Christ was the theme of their life. Dice, mientras observaba desde el mismo cielo, había momentos en que grandes diluvios de esta luz líquida parecían caer sobre grandes congregaciones y esa congregación levantaba sus manos y evidentemente alababa a Dios durante horas e incluso días mientras el Espíritu de Dios descendía sobre ellos. As I watched from the very heaven itself, there were times when great deluges of this liquid light seemed to fall upon great congregations, and that congregation would lift up their hands and seemingly praise God for hours and even days as the Spirit came upon them. Amén. Amen.
La visión sigue, pero lo que te quiero dejar en tu corazón And this vision continues, but I want to leave in your heart es que estamos en los últimos de los últimos tiempos. is that we are at the very end of the end times. Y Dios necesita de nosotros. And God needs us. Y puedes decir tú, Dios necesita de mí. You can ask, God needs me? ¿No dice ahí de los desconocidos? Doesn't it say here about the nobodies? ¿O te consideras con el apellido Trump? Or do you consider yourself with the last name Trump? O no sé, ¿qué otro apellido? I don't know what other last name. Urrea, dice el pastor. Pastor says Urrea. Amen. El Elon Musk, ¿no? Musk. El Elon Emanuel Musk. es el que me ayuda ahí con esos apellidos. Emmanuel's the one that helps me with the last names. Dios necesita de hombres genuinos, mujeres genuinas. God needs men and women that are genuine. Vamos a Mateo 10. Let's go to Matthew 10. Mateo 17. Matthew 10:7. Mateo 17 dice, y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. And as you go, preach saying the kingdom of heaven is at hand. No dice, la iglesia ejército de amor se ha acercado. It doesn't say the church army of love is at hand, No dice, el cristianismo se ha acercado. or it doesn't say Christianity is near, Sino que but what? el reino. The kingdom. El reino de nuestro Señor Jesucristo se ha acercado. The kingdom of our Lord Jesus Christ is near. Y luego el versículo 8, ¿qué dice? And what does verse 8 say? Sanad enfermos, ¿eso me corresponde a mí? Does that correspond to me? Or ¿Y a belong ti? to me? Or you? Para aquellos que dicen, eso le corresponde a los ministros. For those who say that corresponds to the ministers. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. The kingdom of heaven is at hand. ¿Eres parte y miembro activo del reino de Dios? Are you an active member of the kingdom of God? Entonces te está diciendo, sana enfermos. Then it's telling you, heal the sick. Si tú te consideras ser parte y miembro activo del cuerpo de Cristo, If you consider yourself to be a part and an active member of the kingdom of God, parte del reino de Dios, a part of the kingdom of God, tenemos una tarea que hacer. we have a task to do. Y me puedes decir, pero es que es mi primera vez que yo asisto a la iglesia. And you can say to me, it's the first time that I've come to church. O es que tengo apenas 2 meses en la iglesia. Or I only have 2 months No going to dice church. aquí que es solamente para aquellos que tengan más de 1 año asistiendo a la iglesia. It doesn't hear that it's only for those who have more than 1 year attending church. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. It says the kingdom of heaven is at hand. Dice, sanad enfermos, It says heal the sick, resucitad muertos, raise the dead, limpiad leprosos, cleanse the lepers, expulsad demonios. cast out demons. Estos, al principio de la visión de este hombre, At the beginning of this man's vision, hablaba de que fue a una ciudad he talked about he went to a city y que todos estaban huyendo de esa ciudad and everybody was fleeing that city porque había una pandemia because there was a pandemic y personas estaban muriendo. and people were dying. Este hombre, estos ministros que fueron ahí, This man, these ministers that went there, ellos no dijeron, pero es que apenas tengo 1 año en el evangelio. they didn't say, well, I barely have 1 year in the gospel. Ellos se consideraron ser miembros activos del reino de Dios They considered themselves to be active members of the kingdom of y God, actuaron conforme al conocimiento que está escrito en la palabra. and they behaved according to the knowledge that is written in the word. Pero ¿qué sucede cuando nos enfrentamos con situaciones de ese calibre? What happens when we face situations of that caliber? O simplemente te lo voy a poner más fácil. Or I'm going to put it simply to you more easily.
¿Qué sucede cuando se presenta un dolor de cabeza a tu vida? What happens when you get a headache in your life? ¿Vas por el frasco de tabletas? Do you go for that bottle of pills? ¿Le voy a hablar al pastor? Am I going to call pastor? El poder y la autoridad está en nosotros. That power and authority is in us. Y ahora, no se trata de condenarnos y decir que ya pequé porque me tomé una pastilla. Now, it's not about condemning ourselves and say, I've sinned because I took a pill. No, pero hay un orden. No, but there's an order. Y el orden de Dios nos dice, ata ese demonio de dolor. God's order tells us to bind that demon of pain. ¿Por qué? Porque ese dolor es ilegal en mi cuerpo. Why? Because that pain is illegal in my body. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Why? Because I said so? No, porque la palabra me dice. No, because the word tells me. Dice, sanar enfermos, It says, heal the sick, resucitad muertos, raise the dead, limpiad leprosos, cleanse the lepers, expulsar demonios. cast out demons. Amén. Amen. Entonces, tenemos que aprender la posición que tenemos en Dios We need to learn the position that we have in God y ejercer esa posición. and exercise that No position. solamente saber y conocerlo. Not only know it and acknowledge it. Amén. Amen. Porque todos sabemos que tengo yo el poder y la autoridad para sanar enfermos y puedo yo sanarme. We all know that I have the power and authority to heal the sick and I can heal myself. La cuestión es, ¿lo haces? The question is, do you do it? ¿Lo hago? Do I do it? Esa es la cuestión. That's the question. Porque el conocimiento lo tenemos aquí en el cerebro. We have that knowledge in our mind. Tenemos el conocimiento en nuestra cabeza. We have that knowledge in our head. Pero al momento que nos enfrentamos con las cosas, ¿las hacemos? But at the moment that we are faced with those things, do we do them? Amén. Amen. La versión del mensaje en esos versículos dice, vayan a la gente perdida y confundida aquí mismo en el vecindario. And in the message in these same verses, it says, I think that's, creo que ese es un versículo anterior. Él lo dice, decirles que el reino está aquí. Traed salud a los enfermos, resucitad a los muertos, tocad a los intocables. tell them that the kingdom is here. Bring health to the sick, raise the dead, touch the untouchables. Expulsa a los demonios. Kick out the demons. Habéis sido tratados con generosidad, así que vivid con generosidad. You have been treated generously, so live generously. Así como Dios me trata a mí, yo voy a tratar también. Just how God deals with me, that's how I'm going to deal with people or treat people. Amén. Amen. Vamos a Marcos 16, Let's go to Mark 16, versículo 14. verse 14. Marcos 16. Mark 16. Marcos 16, versículo 14 dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Later, he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. ¿No leíamos ahorita en la visión aquellos que rechazaron? Were we not reading in the vision those who refused or rejected him? Amén. Amen. Dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad. It says, later he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief Y dureza de corazón. and hardness of heart. Cuando nos enfrentamos con situaciones en nuestras vidas When we are faced with situations in our lives, y sabemos qué hacer and we know what to do, y no lo hacemos, and we don't do it, estamos actuando en incredulidad. we are acting in unbelief. Yeah. Amen. Amén. Amen. Porque sabemos la verdad Because we know the truth, y no la hacemos. and we don't do it.
Dice el 15, y les dijo, 15, and he said to them, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. go into all the world and preach the gospel to every creature. ¿Estamos predicando el evangelio? Are we preaching the gospel? ¿Somos discípulos? Are we disciples? Entonces tenemos tarea que hacer. Then we have homework to do. Tenemos que predicar ese reino. We have to preach that kingdom. Amen. Dice 16, el que crea y sea bautizado será salvo, 16 says, he who believes and is baptized will be saved, pero el que no crea será condenado. but he who does not believe will be condemned. El 17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. And these signs shall follow those who have believed. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name they will cast out demons. Hablarán en nuevas lenguas. They will speak with new tongues. Tomarán serpientes en las manos. They will take up serpents. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. And they will lay hands on the sick and they will recover. Somos parte de ese gigante. We are part of that giant. Y ese Amen. gigante tiene una tarea que hacer. And that giant has homework to do. Amén. Amen. No podemos esperar y decir, mejor que lo haga el pastor. We can't wait and say, it's better for pastor to do it. O mejor mañana voy a esperar a que esté mi esposa. Or it's better for me to wait until tomorrow until my wife is here. Dios ha depositado su espíritu sobre toda carne. God has deposited his spirit over all flesh. Ahorita lo leíamos en Joel. Right now we were reading it in Joel. Amén. Amen. Vamos a verlo. Vamos a Romanos 9. Let's see it. Let's go to Romans 9. Romanos 9:25. Romans 9:25. Dice, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. As he also says in Hosea, I will call them my people who were not my people, and her beloved who was not beloved. En un versículo dice, a los míos llamé y no me quisieron. In a different verse it says, I called my people and they did not want me. Es lo que está diciendo aquí. That's what it's saying here. Dice, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. It says, those who were not my people, I will call my people. Dios hace el llamado, God makes the calling, pero tenemos que responder. but we have to respond. Y el llamado es para todos. And the calling is for everybody. El llamado es para todos. The calling is for everybody. Pero nosotros tenemos que responder a ese llamado. But we have to respond to that calling. Cuando nos conocimos el pastor y yo, When Pastor and I met, yo hice una llamada I made a phone call y él respondió. and he responded. Si él no hubiera respondido a esa llamada, If he had not responded to that phone call, no estuviéramos aquí. we would not be here. Hello. Hola. Hubo una respuesta. There was an answer. Amén. Aunque no le llamé por interés de que me gustó, de entablar una relación, fue por otra razón. Even though I didn't call him because I liked him or had an interest with him, it was for a different reason. Pero eso abrió puerta a que otro tipo de relación se entablara entre él y yo. But that opened the door so that a different kind of relationship would come between us. Y eso provocó a otro tipo de relación. And that provoked another type of relationship. Y aquí estamos 20 y tantos años después. And here we are 20-something years later. Amén. Amen. Pero hubo un llamado But there was a call, y hubo una respuesta. and then there was an answer, a Así response. Dios nos hace el llamado God, in the same way, makes the y calling. nosotros somos los que tenemos que responder. And we're the ones that need to respond. Aquí en la visión esta, Here in this vision,
Dice, pero hubo una tragedia. It says, but there was a tragedy. Había muchas personas que cuando extendía su mano rechazaron la unción de Dios y el llamado de Dios. There was many people that rejected the calling of God and the anointing. Hay una historia que ya la hemos visto anteriormente. There's a story that we've seen previously. No vayan para allá, pero está en Marcos 10, Don't go there, but it's in Mark 10, que es el joven rico. which is the rich man. Este hombre le dijo a Jesús, he practicado toda la ley, This man told Jesus, I practice the whole law. soy fiel a la ley, I'm faithful to that law. obedezco a mis padres, hago todo lo que la ley me pide y me dice, yo lo hago. I obey my parents. Everything that the law asks me to do, I do it. Y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? And he says, what can I do to inherit eternal life? Lo que no había hecho. What he hadn't done before. ¿Qué era lo que no había hecho? What was it that he had not done before? Tenía un amor He had a love y una dependencia and a dependency al dinero, to money. que eso era mayor que el amor a Dios. And that was greater than the love for God, his love for God. Ves que no por hacer o cumplir con una gran mayor parte de lo que la palabra de Dios nos dice, Can you see how doing and fulfilling a great part of what the word tells us to do nos justifica Just- de vivir correctamente en la justicia de Dios? justifies us living correctly in God's righteousness? Una sola cosa, One single thing. una sola cosa, One single thing. que amaba más el dinero que a Dios. He loved money more than he loved God. Yeah. Verás, dile a tu esposa, pero es que nomás es una sola otra mujer. Just tell your wife, but it's just one other woman. A ver qué te va a contestar. And let's see what she tells you. O viceversa. Or vice versa. Amén. Amen. Yeah. Entonces, cuando lo vemos en ese otra perspectiva, otra manera de pensar, ahí sí lo podemos comprender. When we look at it in a different perspective or in a different way, then we are able to comprehend it. Pero cuando lo vemos del punto de vista mío, But when we see it in my point of view or our point of view, se nos hace difícil como este hombre. it becomes difficult, just like this man. ¿Qué fue lo que sucedió con él? What happened with him? ¿Vendió todo lo que tenía? Did he sell everything that he had? No lo hizo. No, he didn't do it. Rechazó. Fue el único hombre en la palabra que yo sepa, He's the only man in the word that I know about. bueno, aparte de Judas, ¿no? Well, apart from Judas, Que rechazó el llamamiento. that rejected the calling. Y todos podemos pensar en Lizar, ¿cómo vamos a rechazar el llamamiento a Jesús? And we can all think, how can we reject Jesus' calling? Te pregunto, ¿estamos siendo fieles realmente a la gran comisión de Dios? And I ask you, are we truly being faithful to the God's Great Commission? ¿Estamos siendo obedientes al sanar enfermos? Are we being obedient in healing the sick? ¿Estamos siendo obedientes en dar libertad a los que están en cautiverio? Are we being obedient in setting the captives free? ¿Estamos resucitando muertos? Are we raising the dead? Y me puedes decir, pero es que es otra cosa eso. And you can say to me, that's a different thing. No, it's not. No lo es. Es palabra y es lo que Dios nos ha encomendado a nosotros hacer. It's the word and it is what God has commanded us to do. Y eso es lo que nos ha dicho que hiciésemos y eso es lo que tenemos que hacer. That's what he's told us to do and that's what we need to do. ¿O acaso te preguntó, si te gusta, quieres hacerlo? Or did he ask you if you like it, do you want to do it? Amén. Amen. ¿O te preguntó a ti y a mí no? Or did he ask you and not me?
Aleluya. Hallelujah. Estamos un poco callados. We're a little bit quiet. Regresamos a Romanos 9. Let's go back to Romans 9. Dice el 26, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Verse 26, and it shall come to pass in the place where it was said to them, you are not my people, there they shall be called the sons of the living God. El 27 dice, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. 27, Isaiah also cries out concerning Israel, through the number of the children of Israel be as the sand of the sea, the remnant will be saved. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. For he will finish the work and cut it short in righteousness. Y como Isaías predijo, Because the Lord will make a short work upon the earth, and as Isaiah said before, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejante a Gomorra. and as Isaiah said before, unless the Lord of Sabbath had left us a seed, we would have become less Sodom, and we would have been made like Gomorrah. ¿Qué diremos entonces? What can we say then? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, That Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, es decir, la justicia que es por fe. even the righteousness of faith. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Y el 32 dice, ¿por qué? Verse 32 says, why? Porque no iban tras ella por fe, Because they did not seek it by faith, sino como por obras. but as it were by the works of the law. Amén. Amen. Dice, tenemos que actuar por fe, It says we must act by faith, no por obras. not by works. Dice, tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. It says, for they stumbled at that stumbling stone, as it is written, He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whoever believes on him will not be put to shame. Amén. Amen. Ahora quiero leerte esos versículos en el mensaje. I want to read to you these verses in the message. Dice el 25, Oseas lo expresó bien, llamaré a los que no son nadie y los haré alguien. And verse 25 in the message says, let me see. Dice, llamaré a los que no son amados y los haré amados. En el lugar donde gritaron, no son nadie, los están llamando hijos vivos de Dios. Llamaré a los que no son nadie. I will call those who are nobody. I'll call nobodies and make them somebodies. I'll Porque call them ahorita unloved. leíamos en la visión esta We were reading in this vision que Dios iba a levantar a los que no son nadie, that God was going to lift up those that were nobodies. Yeah. aquellos que se consideran ser nadie. Those that consider themselves to be nobody or nothing. Amén. Amen. Entonces dice aquí, llamaré a los que son nadie y los haré alguien. It says here, I'll call nobodies and make them somebodies. ¿Qué es lo que Dios nos va a hacer? What is God going to make us? ¿No acaso tenemos ese llamamiento directamente de Él? Isn't it true that we have that calling from Him, Que se le llama vocación. which is called vocation? El llamado, la vocación. The calling, the vocation? Dios nos ha dado ese llamamiento. God has given us that calling. Dios nos hace ese llamado. God makes that Y calling. nosotros tenemos que responder. And we have to respond. Amen. Tenemos que responder. We have to respond. No es de acuerdo a lo que yo quiero, It's not according to what I want, sino es de acuerdo a lo que Él estableció. but it's according to what He established. Entonces, no podemos venir y establecer nuestras propias reglas We cannot come and establish our own rules o nuestra propia manera de hacer las cosas
or our own way of doing things y decir, ahora lo vamos a hacer de esta manera. and say, now we're going to do it this way. Porque ¿sabes qué? Because you know what? No nos va a funcionar. It's not going to work for us. Porque si hasta ahorita no nos ha funcionado nuestro sistema, Because as of right now, it has not worked for us in their system. ¿tú crees que el reino de Dios va a funcionar a tu manera? Do you think the kingdom of God is going to function in your own way? ¿Verdad que no? Is it true that it's not? Esa es la manera de Él. It's His Y way. Él nos ha dado ese llamamiento. And He has given us that calling. Amén. Amen. Amen. ¿Cómo podemos resumir esto? Todas estas personas que no parecían interesadas en lo que Dios estaba haciendo, en realidad abrazaron lo que Dios estaba haciendo mientras enderezaba sus vidas. How can we sum this up? All those people who didn't seem interested in what God was doing actually embraced what God was doing as He straightened out their lives. Dice Israel, ¿qué parecía tan interesado en leer y hablar sobre lo que Dios estaba haciendo? Se lo perdió. And Israel, who seemed so interested in reading and talking about what God was doing, missed it. Dice Israel, que parecía tan interesado en leer y hablar sobre lo que Dios estaba haciendo, se lo perdió. It says, and Israel, who seemed so uninterested in reading and talking, or so interested in reading and talking about what God was doing, missed it. No es suficiente con parecer estar interesado. It's not enough to appear to be interested. or El seem joven to be rico interested. parecía que estaba interesado. The rich man seemed to be interested. ¿Por qué? Porque hacía muchas responsabilidades que tenía que hacer como hijo de Dios, Why? Because he did a lot of the responsibilities that he needed to do as a child of God, pero le faltaba algo. but he was missing one thing. ¿Qué te falta? What are you missing? ¿Qué me falta? What am I missing? Amén. Amen. Dice, ¿cómo pudieron perderlo? It says, how could they miss it? Porque en lugar de confiar en Dios, tomaron el control. Because instead of trusting God, they took over. ¿No tomamos acaso el control cuando vamos por esa pastilla y nos la tomamos? Do we not take that control when we go for that bottle and we take that pill? O sea, nosotros queremos inmediatamente sacar soluciones de lo que estamos viviendo We immediately want to get results or solutions from what we're going and living through antes de ir con Dios, before going to God, antes de hacer lo que la palabra nos ha instruido que hagamos. before doing what the Word has instructed us to do. Aleluya. Hallelujah. Dice, estaban absorbidos en lo que ellos mismos estaban haciendo. It says they were absorbed in what they themselves were doing. Estaban tan absorbidos en sus proyectos de Dios, entre paréntesis, It says they were so absorbed in their God projects in parentheses que no se dieron cuenta que Dios estaba junto frente a ellos. that they didn't notice God right in front of them. O sea, en otras palabras, estaban haciendo cosas que a Dios le agrada, In other words, they were doing things that please God, pero la esencia de Dios no estaba ahí. but God's essence was not there. Es como estas personas que tienen mucho dinero. It's like those people that have a lot of ¿Y money. qué es lo que hacen? Agarran dinero, crean fundaciones y construyen hospitales. And what do? They get money, they create foundations, and they make hospitals. ¿Es algo malo? Is that something bad? No, es algo bueno. No, that's good. Pero eso lo sustituyen But they substitute that por tratar de agradar a Dios de esa manera. for trying to please God in that way. Pero nunca los ves dentro de una iglesia. But you never see them inside of a Nunca los church. ves teniendo una relación, una intimidad con Dios. You never see them having a relationship and intimacy with Porque God. una cosa es ir a la iglesia, It's one thing to go to church, pero es otra cosa el tener esa intimidad, esa relación con el Espíritu Santo. and it's another thing to have that intimacy, that relationship with the Holy Spirit. Y eso es lo que personas tratan de engañar, por así decirlo, And this is what people try to deceive, so to say, a Dios, God, tratando de hacer cosas que aparentemente se vean bien y bonitas, trying to do things that seem or appear good and nice. y tratan de justificar las acciones que hacen They try to justify their actions con cosas buenas. with good things. ¿Sí me expliqué?
Did I explain myself? Entonces, eso es a lo que se está refiriendo aquí. Dice, estaban tan absorbidos en sus proyectos de Dios, entre paréntesis, That's what it's saying here. They were absorbed in what they themselves were doing, que no se dieron cuenta que Dios estaba justo frente a ellos. or in their God projects, that they didn't notice God right in front of them. Amén. Amen. Dice, como una enorme roca en medio del camino. Like a huge rock in the middle of the road. Y entonces tropezaron con él y se desparramaron. And so they stumbled into him and went sprawling. Y dice, Isaías una vez más nos da la metáfora para unir todo esto o entenderlo. Isaiah again gives us the metaphor for pulling this together. Dice, cuidado, It says, careful. he puesto una gran piedra en el camino del monte Sión, una piedra que no podrás esquivar. I put a huge stone on the road to Mount Zion, a stone you can't get around. Pero la piedra soy yo. But the stone is me. Dios está diciendo, yo soy esa piedra. God is telling us, I am that stone. Dice, si me estás buscando, It says, if you're looking for me, me encontrarás en el camino, you'll find me on the way, pero no como obstáculo en el camino. but not in the way. Y hay personas que están viendo a Dios como un obstáculo. There are people that are looking at God as an obstacle. Dios no es un obstáculo. God is not an obstacle. Amen. Amén. Amen. Ahora sí vamos a 1 Corintios 1. Let's go to 1 Corinthians 1. 1 Corintios 1:26 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. And God has chosen the weak things of the world to put shame the things which are mighty. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios. And the base things of the world and the things which are despised, God has chosen. Y lo que no es para anular lo que es. And the things which are not to bring to nothing the things that are, Para que nadie se jacte delante de Dios. that no flesh should glory in his presence. Amén. Amen. Entonces podemos ver en un ejemplo el rey David. And we can see an example in King David. ¿Quién era David antes de ser rey? Who was David before being king? ¿No era acaso un don nadie? Wasn't he a nobody? ¿Era aquel muchachito jovencito que nadie lo pelaba That young man that nobody paid attention to porque estaba muy chiquito, porque no era musculoso, because he was very small, he wasn't muscular, no era apto para pelear en una batalla? he wasn't able or capable to fight a battle? Era el último que alguien pudo haber escogido He was the last one that anybody would have chosen para enfrentarse con aquel gigante. to confront that giant. ¿Y qué sucedió? And what happened? Lo que nadie se imaginó. What nobody could imagine. Lo que nadie se imaginó. What nobody could imagine. Vino a traer alimento, lonche para sus hermanos He came to bring food and lunch for his brothers. y dijo, ¿quién es este incircunciso And he said, who is this uncircumcised one que dice que está en contra de Dios y su pueblo? who says that he's against God and his people? Él sabía quién era él. He knew who he was. Él sabía quién era ese Dios. He knew who that God was. Y dice, ¿quién es este que separa el tú por tú con Dios? And he said, and who is this man that stands between God? Con el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Against the people, the chosen people of God. Y todos lo veían y le decían, vete, vete, tú no puedes hacer nada aquí. And they all saw him and told him, you need to go, you can't do anything here. ¿Pero qué sucedió? But what happened? Dijo, yo puedo. He said, I'm able. ¿Por qué? Porque él no vio las limitaciones en él. He did not see his limitations. Él no vio su estatura. He didn't see his stature. Él no vio su fuerza. He didn't see his strength. Él no vio su habilidad en guerra, He did not see his ability at war porque no tenía. because he didn't have one. Yeah, amen.
¿Cuántas veces nos vemos a nosotros y decimos, yo poder sanar enfermos? How many times do we see ourselves and say, I can heal the sick? Voy a ir más allá. Yo resucitar un muerto. I'm going to go further. I can raise a dead person? ¿Era lo mismo con David? It was the same thing with David. ¿Era lo mismo con Abraham? The same thing with Abraham. ¿Era lo mismo con todo ese paseo de la fe en It wa- Hebreos? It was the same thing with all of those Hall of Fame people in Hebrew. Ahí están enlistados cada uno de ellos, todos los que ellos, lo que ellos lograron a través de la fe. It is listed there what they accomplished through faith. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era a través de ellos. Why? Because they realized it wasn't through their strength. Lo que los hacía aptos y los hacía capaces What made them able and capable era el Dios vivo dentro de sus vidas. was the living God in their lives. Pero tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos, de razonar y pensar y limitarnos. We need to stop looking at ourselves and thinking and reasoning and limiting ourselves Y ver a ese Dios vivo, and see that living God, porque con Él puedo hacer todas las cosas. because through him I can do all things. Amén. Amen. Aleluya. Por último, Aleluya. vamos a ir a Salmos. Lastly, let's go to Psalms. Salmo 62, Psalm 62, versículo 5. verse 5. Y te voy a leer la amplificada clásica. I'm going to read the Amplified Classic. Salmo 62, versículos 5 y 6. Psalm 62, verse 5 and 6. Dice, alma mía, espera solamente en Dios y sométete en silencio a Él. My soul, wait only upon God and silently submit to him. No dice que esperes en tu marido. It doesn't say to wait for your husband No dice que esperes en tu esposa or to wait for your wife o en esa gran aumento de salario. or that great increase of your salary. Dice, espera solamente en Dios It says wait only upon God y sométete en silencio a Él. and silently submit to him. Porque hay veces que venimos ante Dios y venimos hablando y hablando y hablando el problema. And there are times we come unto God and we come talking and talking about that problem. ¿No sabe acaso Dios lo que está sucediendo en tu vida? Does God not know what is happening in your life? ¿No acaso afecta negativamente que estés hablando incorrectamente de lo que te está sucediendo? Does it not incorrectly affect you what you're speaking? Tenemos que aprender a hablar en fe, We need to learn how to speak in faith, comunicarnos en fe. communicate with faith and faith. Dice, porque de Él son mi esperanza y mi expectativa. It says, for my hope and expectation are from him. Solo Él es mi roca y mi salvación. He only is my rock and my salvation. Él es mi defensa y mi fortaleza. He is my defense and my fortress. Y luego la frase final And the final phrase, dice, no seré movido. it says, I shall not be moved. No seré movido. I shall not be moved. Amen. Dios nos ha dado una posición. God has given us a No te position. muevas de esa posición. Don't move from that position. Amen. No te salgas de esa posición. Don't get out of that position. Cuando te sales de esa posición When you get out of that position, es cuando se rechaza ese llamamiento, esa vocación de parte de Dios. that's when that calling and vocation is rejected from God. No lo estás diciendo, no lo estás hablando, You're not speaking it, you're not pero saying it, tus hechos hablan. but your actions, they speak. Amén. Yeah. Entonces, por eso tenemos que aprender a permanecer ahí. That's why we must learn how to remain there, El no ser movidos por las circunstancias. to not be moved by the circumstances, El no ser movidos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. to not be moved with what is happening around us. Amén. Amen. Sino el permanecer. But to remain, Permanecer. remain.
Él es nuestra roca. He is our rock. Él es nuestra salvación. He is our Y salvation. allí es donde permanezco. And that's where I remain. Amén. Amen. David no se asustó al ver al gigante. David did not get scared when he saw the giant. ¿Por qué? Why? Porque su pensamiento y su vista estaba en aquel que era más grande que el gigante. Because his thoughts and his sight was on the one that was greater than the giant. Él no estaba viendo físicamente al gigante allí, He was not physically seeing that giant a there, Goliat, to Goliath, sino él estaba viendo al gigante que estaba dentro de él. but he was seeing the giant that was inside of him. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.